Aleluya, gloria a Dios. Pues estamos comenzando de nuevo. Tuvimos ahí algunos problemas. Pues lo prometido es deuda. Vamos a estudiar los primeros 4 libros de Gálatas. Es una epístola del apóstol Pablo muy interesante. Aleluya. Es martes, son las 10:50 de la mañana. No me acabo de levantar. Parece que me acabo de levantar, pero son las 10:50 de la mañana. Vamos a estudiar estos libros. Qué mejor estudiando desde que amanece. Bueno, no desde que amanece, sino ya en la mañana. Aleluya. Saludos a los que se estén conectando, a los que se vayan conectando. Si se conectan para ver el estudio, pues qué bueno, porque les va a servir de mucha ayuda. Hoy en la actualidad hay muchas preguntas que es sobre la ley, sobre la gracia, y hay personas que no lo saben. Hay personas que dicen que la ley estipula esto, hay otras personas que dicen la gracia estipula otra cosa, pero ¿qué nos dice la Biblia? Realmente, ¿qué nos dice la Biblia? Yo siempre he sido de las personas que dicen que la Biblia es muy bonita, pero también es muy dura, y a veces las cosas duras no las queremos oír y nos tachan como que somos usados por el diablo, cuando la palabra de Dios es inspirada por él mismo. Entonces, pues vamos a empezar con el libro de Gálatas. Los primeros 4 capítulos de Gálatas que vamos a ver, aleluya. Entonces, pues vamos con el capítulo 1. El apóstol Pablo llega a Gálatas y en el capítulo 1 les es muy claro lo que el apóstol Pablo les dice. Es del 6 al 10. Capítulo 1 de Gálatas del 6 al 10 dice: Estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Saludos a mi esposa que está allá con sus papás. Pues ya pronto vamos a ir por ella el sábado, si Dios quiere, para no estar aquí solo, aleluya. Entonces seguíamos con el evangelio. Dice: no, estoy maravillado que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo les hace recalcar a los Gálatas? Que se maravilla él de que tan pronto se han olvidado de la doctrina que se les ha enseñado, aleluya. Entonces el apóstol Pablo, yo lo estoy escuchando aquí como sarcástico, como se dice hoy en día, porque dice: estoy maravillado que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sigue en el 7, dice: no que haya otro, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es perturbar o pervertir el evangelio de Cristo? Vemos hoy en día, como dice un dicho, ¿verdad? Al pan pan y al vino vino. Vemos hoy en día gente, profetas, evangelistas, por no llamar pastores, aleluya, que quieren atraer a la gente con un show profético, un show evangelístico. Yo les digo show. Mucha gente les dice un culto evangelístico, un culto profético. Yo no les digo así, son falsos. Yo les digo un show profético o un show evangelístico. Y la gente le gusta el circo, maroma y teatro, y les gusta que vayan y les profeticen sanidad, les profeticen abundancia, un carro, dinero, trabajo, aleluya, y la gente se acerca y se llenan las iglesias por eso. Entonces aquí el apóstol Pablo dice: no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces no estamos hablando de todos, y el apóstol Pablo tampoco está hablando de todos, dice: hay algunos. Pero luego el apóstol Pablo en el versículo 8 dice: mas si a uno nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Vamos a recalcar lo que es la palabra anatema. Muchos saben que anatema significa maldito o maldito por Dios, aleluya, pero en otro contexto, anatema, aquí lo que el apóstol Pablo quiere decir es que sea separado. Anatema es que sea apartado de esta congregación. ¿Por qué? Porque no nos va a hacer un bien a lo que es la congregación que sigue el evangelio de Cristo. Hablamos de falsos profetas, falsos evangelistas. Digo yo, hoy en la actualidad, ¿quién les da esos títulos? Aleluya. Porque no creo que Dios se los dé. No creo que Dios se los dé, porque hacen circo, maroma y teatro y dicen: va a venir tal profeta, va a venir tal evangelista, va a venir tal salmista. Yo digo:
¿quién les dio esos títulos? ¿Quién les dio el derecho para llamarse profeta, para llamarse salmista, para llamarse evangelista? Si todos somos uno en el cuerpo del Señor Jesús. Dice en el 9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea apartado. Evangelios diferentes, es lo que les estoy diciendo, lo que les repito. Show profético, show evangelístico, son evangelios que no van conforme a lo que se nos ha enseñado con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo es uno de los apóstoles que hace recalcar al pueblo de Gálatas. Aleluya. Dice Pablo en el 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso es lo que hoy en día está pasando con esas personas que se hacen llamar profetas, se hacen llamar evangelistas, se hacen llamar salmistas. Lo que quieren es agradar el oído de la persona y no quieren agradar a Dios. No estoy hablando de agradar a Dios de que uso falda, que no me pinto. No, estamos hablando ahorita de doctrinas o evangelios diferentes. Empiezan a endulzar el oído de la persona, aleluya, y la persona pues le agrada, a la persona le agrada que le profeticen, a la persona le agradan las bonitas palabras, Dios te ama, Dios te va a levantar, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar abundancia, te va a dar trabajo, te va a dar dinero. Todo eso lo sabemos sin tener que ir a que nos profeticen a otro lado. Todo eso debemos de saberlo, que si nosotros seguimos la doctrina, la corriente que el Señor Jesús nos dejó, si nosotros nos humillamos, hincamos, nos ponemos a orar, todo eso va a venir, porque dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso no es una profecía, eso está escrito en la Biblia. Si nosotros buscamos el reino de Dios, ojo al dato, el reino de Dios, y dice que también la justicia, no olvidemos la justicia, porque muchos buscamos el reino de Dios, pero la justicia no la buscamos. Entonces hay que buscar tanto el reino como la justicia, no dejar de lado ninguna ni otra. Cuando nosotros empecemos a buscar estas dos, ahora sí todo va a venir, que el carro, que el trabajo, que el dinero, que el mandado, que la salud, todo. Buscando el reino de Dios y la justicia. Busquen estas dos cosas. Aleluya. Luego, después de que Pablo les empieza a contar a los Gálatas todo esto, que no hay otro evangelio diferente, sino que hay unos que perturban y pervierten el evangelio de Cristo, Pablo les empieza a contar del ministerio que él ha tenido. Entonces, en el capítulo 1, versículo 22 y 23, fíjense lo que dice Pablo. Dice, no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. O sea, quiere decir que nadie conocía a Pablo. Dice, solamente oían decir que aquel que en otro tiempo los perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El apóstol Pablo les habla de su ministerio. Yo les puedo leer todo el ministerio que tuvo Pablo, pero me tardaré bastante. Si en sí los primeros 4 capítulos es extenso de este video, aleluya, pues nos tardaríamos más. Pablo les empieza a hablar del ministerio a los Gálatas y les empieza a explicar todo lo que él hacía, pero luego les explica cómo él llegó a la luz y ahora está predicando el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo. Después de eso, Pablo se queda un tiempo en Gálatas y empieza a ver todo lo que pasa, aleluya. Y en una de esas ocasiones, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. ¿Y por qué lo reprende? En el versículo 14 del capítulo 2, donde Pablo reprende a Pedro, dice, cuando vi que no andaban rectamente, aleluya. Vamos a subrayar eso que dice, cuando vi que no andaban rectamente, porque ¿cómo empieza el primer capítulo de Gálatas? No es que haya otro evangelio, sino que hay personas que perturban y pervierten el evangelio de Cristo. Entonces en el capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, cuando vi que no andaban rectamente, esto quiere hacer mención a Pedro, dice, conforme a la verdad del evangelio. Entonces, ¿cómo empieza Pablo en Gálatas?
La pregunta es cómo empieza hablando Pablo en Gálatas. Dice, me maravillo de que tan pronto se han alejado del que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces en el capítulo 2, versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, se fijan que todavía sigue hablando Pablo de eso. O sea, es una conversación que sigue y sigue, porque Pablo llega a Gálatas diciendo esto, luego les cuenta su ministerio dándose él como ejemplo, y luego después vuelve a ir con Pedro y dice, cuando vi que no andaban rectamente en el evangelio verdadero, dice, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Se los voy a traducir en palabras de este mundo. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, repito, lo voy a traducir en palabras de este mundo, dice, si tú siendo cristiano vives como los mundanos y no como cristiano, ¿por qué obligas a los mundanos a cristianizar? Así se los voy a poner, es un ejemplo, no estoy diciendo que así diga la palabra de Dios, así se los voy a poner para que ustedes lo entiendan. Tú, siendo cristiano, vives como mundano, ¿por qué obligas a los mundanos a cristianizar? Aleluya. Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día en estas iglesias o en la actualidad. Mucha gente es cristiano nada más por moda, mi hermano, pero el cristianismo no es una moda, porque las modas son pasajeras y la palabra de Dios no pasa. Aleluya. Entonces tú, siendo cristiano, vives como mundano, ¿por qué obligas a los del mundo a seguir a Cristo? Hay que dar un ejemplo. Por eso Pablo antes se da como ejemplo a él. Luego dice a Pedro, tú siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muy interesante, aleluya, que nosotros debemos de ponernos en examinación toda nuestra mente, cuerpo, espíritu y alma, y ver qué es lo que estamos haciendo y no caer en estas ridiculeces o pecados como cayó el apóstol Pedro, aleluya, porque todos somos seres humanos. Y aquí el apóstol Pablo recalca a Pedro que también se equivocó, aleluya. Esto no quiere decir que vamos a tachar a Pedro de anatema, no, nada que ver, sino que sabemos que alguien como el apóstol Pedro, se equivocó también, aleluya. Más adelante, esto es lo interesante y a esto quería llegar yo también, aleluya. ¿Por qué quería llegar a esto? Porque ya es el último capítulo, el capítulo 3, aleluya, que habla sobre la ley y habla sobre la gracia y habla sobre la fe, aleluya. Vámonos en partes, la ley, la gracia y la fe. Primero vámonos por la vámonos por la ley, aleluya. Hoy en día, bueno, más que nada por acá, por la región donde yo vivo, que es frontera en Monclova, se está viendo mucho a las personas que dicen que Yeshua, que Yahvé, que Moshe, que el Sabbat y todo, se rigen bajo la ley, se están rigiendo bajo la ley y quieren que los demás se rijan conforme a la ley anterior, aleluya. Entonces nos están diciendo a nosotros los cristianos que nosotros estamos mal por decir Jesús y no Yeshua, por decir Jehová y no Yahvé. Entonces, ¿qué tan cierto es y qué tan pecaminoso puede ser esto? Pues déjeme decirle que tanto Yahvé como Jehová, como Yeshua y Jesús es lo mismo, solamente que Yahvé y Jehová son diferentes títulos. Yeshua y Jesús son diferentes idiomas, pero es el mismo nombre. Entonces, ¿dónde dice la palabra de Dios que tenemos que decir Yeshua? ¿Dónde dice la palabra de Dios que tenemos que decir el nombre de nuestro Señor Jesús en otro idioma? Entonces, si así fuera, entonces los japoneses, los africanos, todo están mal, porque ellos no dicen Jesús, ellos dicen Jesús en idioma japonés, ellos dicen Jesús en idioma africano, los de Estados Unidos dicen Jesús en idioma del inglés, aleluya. Entonces es válido, como yo puedo decir Yeshua, yo puedo decir Jesús, y es válido. El problema aquí son esas personas que se están rigiendo bajo la ley, bajo la Torá,
Entonces, ¿qué es el Torá? Que son los libros de la ley establecidos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué también le hago a mi fe, a mi doctrina, regirme bajo un libro de la ley? No está mal, pero es muy duro. ¿Por qué les voy a decir que es muy duro? El apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa. La simiente que fue hecha la promesa es Cristo. Dice: y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice: el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice: en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar a la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Entonces, en el capítulo 3, versículo 10, aleluya, ahí nos está explicando el apóstol Pablo, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿qué también le hago yo? Saludos a mi hermano Cris, ¿verdad? Que ahí nos está saludando. Bendiciones, varón. Y te digo, ¿qué también le hacemos a nuestra vida? Regirnos bajo la ley. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo: todo aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas. Vamos a poner en claro que no permaneciere en todas, aleluya, porque aquellas personas que se rigen bajo la ley, aleluya, pues tienen que cumplir toda la ley completa. Y a veces esas personas que dicen: no, que Yeshua, que Yahvé, que la Torá, sí, se rigen bajo la ley, pero solamente se rigen bajo algunas leyes, no por todas. Entonces, la primera ley que se nos dio en el Antiguo Testamento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que esa ley no la han de cumplir, porque vas a amar a Dios sobre todo, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu madre, sobre todo, aleluya, sobre el dinero, sobre tu casa. Y yo creo que esa ley es la que no están cumpliendo. Más que nada yo lo veo así: los que hoy en la actualidad están hablando de que el nombre de Jesús está mal, que hay que decirlo Yeshua, yo me lo imagino como los escribas y fariseos en aquel tiempo, que no querían a Jesús y que ellos decían: es que Jesús no, para eso está Dios, que era lo que decían los escribas y fariseos. Es que Él se está haciendo pasar sobre la ley. Y el Señor Jesús dijo: yo no vengo a abolir la ley, sino que vengo a cumplirla. Entonces, ¿qué también le hago yo a mi religión cristiana? Regirme bajo la ley. Pues si vas a cumplirlas todas, adelante, aleluya. Si no, vas a ser maldito. Porque escrito está que el que no permaneciera en todas las cosas de la ley será maldito. Aleluya. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la fe, o sobre la gracia mejor. Vamos a hablar sobre la gracia. Dice: mas en la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahí la fe fue dada a los que creían en el Señor Jesús. Aleluya. Es muy extenso esto sobre la ley, sobre la gracia. Se podría sacar otro estudio sobre la ley y la gracia. Hoy solamente pues estoy explicando los primeros capítulos de Gálatas con ayuda de nuestro Señor Jesús, aleluya. Y esto lo hago para que las personas que lo vean o que lo vayan a ver abran los ojos y no se dejen guiar por doctrinas falsas, no se dejen guiar por otros evangelios, aleluya. Y si llega una persona y les dice que Jesús está mal, hay que decirlo Yeshua, solamente denle sus bendiciones y aléjense, porque pues tanto decir como Yeshua como Jesús está bien, no hay ningún problema, los dos es el mismo nombre. Pero si te vas a regir bajo la ley de Dios, pues tienes que cumplirlas todas, no solamente algunas. Dice: hay que permanecer en todas las leyes que se nos fue dadas en el Antiguo Testamento, aleluya. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Yo creo que si nos hablamos sobre la ley y la gracia, pues será muy extenso. No quiero hacer este video muy extenso, lo quiero hacer corto, aleluya. Vamos a preparar otro estudio bajo la ley y la gracia
y lo estaremos subiendo en el transcurso de la semana. Repito, vamos a estarlo subiendo a YouTube también. Estamos en YouTube como Zona Fuego Pentecostal, estamos en Instagram también como Zona Fuego Pentecostal, y pues hoy quiero dar bendiciones, dar saludos, mandar bendiciones, no dar saludos, mandar bendiciones, saludos a todos aquellos que nos vieron, al hermano pastor Rogelio Vidales, que fue mi maestro en mi pequeño pasaje por el Instituto Bíblico. Bendiciones, pastor, estamos orando por usted, por su familia. Créanos que seguimos orando poco a poco, en lo que sabemos, lo que se nos ha enseñado, lo hemos estado inculcando. Yo recuerdo que el pastor Rogelio nos enseñó sobre el libro de Hechos, muy interesante el libro de Hechos, que me ha ayudado mucho esa enseñanza a defender este evangelio que nosotros estamos llevando, que puedo decir, yo siento de parte de Dios que es el verdadero, estamos bajo un buen camino, y pues hasta la fecha me ha ayudado mucho, y por eso sigo pensando y sigo creyendo en mi fe, en mi camino, en mi evangelio, que vamos avanzando, aleluya. Vamos a dar luego otro estudio sobre la ley, la gracia. Tenemos el estudio de Hechos de los Apóstoles, el bautismo. Son muchos estudios que hay que ver, pero en el transcurso de la semana lo vamos a estar haciendo. Bendiciones al hermano Chris, que nos saludó aquí por videollamada. Bendiciones a mi esposa, que está allá en Barroterán, allá con mis suegros. Está viendo a su mamá, que la acaban de operar. Vamos a seguir orando por ella. También fue a reponerse, porque mi esposa pues está embarazada, y fue allá a reponerse tantito, aleluya. Y pues espero que estos 4 capítulos de Gálatas les haya parecido interesante. Lean los primeros 4 capítulos de Gálatas, y cuando ustedes tengan una duda, Dios les va a revelar la respuesta, aleluya. Y en esta mañana que el Señor los bendiga. Saludos y bendiciones a todos.